continuamos en Baruta Minuto a Minuto, como siempre, trayendo temas de interés y por supuesto ya tenemos aquí a nuestra invitada el día de hoy, donde muchísima gente, estoy segura, va a comenzar a hacer preguntas, porque hablábamos quizás de que la gente está con muy poca ganas de salir, muy poco ánimo, se siente desesperanza porque hay que llamar las cosas por su nombre. Sin embargo, pues aquí está María Corina Machado, ella por supuesto, bueno, aquí tiene la fanfarria y todo, ella por supuesto va a hablar sobre lo que vamos a hacer, cuál es la salida. Ella siempre ha mantenido un discurso coherente, ha tenido un discurso que prácticamente nunca lo ha cambiado, de hecho pues Antonio Ledesma también, y nosotros como venezolanos pues nos sentimos honrados de que estés acá. Fíjate, María Corina, antes que llegaras, estamos hablando de la falta, digamos, de estrategia, será, o de coherencia en el discurso que ha tenido en algún momento la oposición. Y cómo nos hemos venido cambiando de dos vías que nosotros calificábamos, una vía que era para salir del gobierno, una que es, digamos, más rápida, que es matando el monstruo por la cabeza, es decir, es diciendo que Maduro tiene que salir, y la otra que es comiéndonos el monstruo pedazo a pedazo, que es ganando primero la Asamblea Nacional, después ganando las elecciones de los gobernadores, después yendo a las elecciones de alcalde y por último yendo a la elección presidencial en un supuesto de que se respetaran las reglas democráticas. Lo malo es que en el 2014 nos fuimos por la vía rápida, después nos regresamos a la vía, digamos, un poco más de comernos el monstruo pedazo a pedazo, después nos volvimos a pasar a la vía rápida y ahora nos están diciendo que nos volvamos a pasar, pero con un retraso de año y medio, porque ya deberíamos nosotros tener los gobernadores, si hubiésemos seguido en el 2017 con la vía de ir a los procesos electorales en el 2016 y no cuando nos dijeron que en 6 meses, que no podíamos esperar 11 meses, sino que en 6 meses podíamos sacar a Maduro. Entonces nos regresamos ahora a ir hacia la vía electoral, pero con año y medio de retraso, porque ahora no hay gobernadores, pero además es una situación desventajosa, porque ahora tenemos por encima una Asamblea Nacional Constituyente, que algunos estamos desconociéndola, pero que pareciese que la MUD en general la va a reconocer, cuando ya de alguna manera acepta, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente diga que este proceso electoral ya no es del CNE, sino que es de ellos, cuando ellos lo regresan o lo pasan para el mes de octubre, y cuando van a exigirle a los candidatos algunas condiciones. Sobre eso queríamos ver cuál es tu opinión de cómo nos hemos venido cambiando la estrategia y qué, como decía Rina, la gente está esperando de ti también escuchar y de nuestros dirigentes, cuál es la vía, es decir, qué es lo que vamos a hacer los venezolanos para salir de esta crisis. Bienvenida. Bueno, queridos Rina, Héctor y queridos amigos todos, la gente está clarísima lo que hay que hacer. Y obviamente en Venezuela no se va a detener ni el hambre, ni la miseria, ni la violencia, ni la corrupción, ni los presos políticos, ni la destrucción de la familia, mientras existe una dictadura mafiosa en el poder. Punto. Eso está clarísimo. Y finalmente el mundo lo entendió. Yo no las llamaría a esa ruta una rápida y una lenta por pedacitos. Yo creo que es una efectiva y la otra ficticia. Y la otra no funciona. Porque si es una dictadura, yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos jugar en el plano democrático. No, sí, no, democrático sí es. Bueno, democrático no. Democrático sí es. Y constitucional también. Lo que es que es firme. Y lo que es una posición de fuerza. Y lo que es una posición... decía yo ir a las elecciones confiando en que ellos van a respetar las reglas del juego. Pero ¿qué reglas del juego? ¿Qué reglas nunca no las respetan? Pero es que no hay reglas. No hay reglas. No podemos comparar este momento, además, con ningún otro momento en la historia. Por lo que no hay reglas porque ya la Constitución no está, digamos que vigente, porque hay un suprapoder constitucional. No solamente por eso. Es que ese suprapoder ficticio y fraudulento destruyó y descompuso la base misma de la república. Entonces no hay ni república hoy en día. O sea, se ha desconocido la soberanía popular totalmente. Ahora, ¿por qué yo digo que es un momento hoy en el cual yo siento que estamos con más fuerza y posibilidad que nunca, a pesar de la angustia y a pesar de la incertidumbre, la duda, la indignación, la frustración que hay y con lógica en la calle? Porque, Héctor, tú y yo y todos sabemos que esto es un proyecto transnacional y nosotros los venezolanos hemos resistido extremadamente ambicioso, prácticamente solos, estos 18 años, prácticamente solos. Y cuando dijimos, miren, esto va a devenir en una crisis humanitaria, no, eso no va a pasar, qué exagerados. Señores, esto es un proyecto criminal, no un proyecto político, no, eso tampoco, no sean radicales. La verdad es que nos quedamos
cortos. En Venezuela hoy sí hay una invasión, no solamente de los cubanos, del narcotráfico, de las mafias, del contrabando, incluso hasta los vínculos con el terrorismo. Eso lo sabe el mundo Hezbolá ya nombró un representante a nivel de Sudamérica. ¿Sabes lo que eso significa? Entonces, fíjense. Algo extremadamente grave entonces, para el hemisferio. Esto es en serio. Ahora, ¿dónde está nuestra fuerza? Ajá. Nuestra fuerza está obviamente en la gente unida, porque aquí hay más del 90% del país unidos. Ese es el régimen que está tratando de decirle al mundo que estamos divididos un carrizo. Aquí los venezolanos estamos absolutamente unidos con una sola política, y es que Maduro y su régimen se tienen que ir ya. Exactamente. Y después vamos a avanzar un proceso de transición en el cual Antonio Ledesma, Leopoldo y yo desde el año 2014 y 15 estuvimos diciendo, o sea, tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional, de emergencia nacional, a reconstruir el país, pero primero es lo primero y hay que salir de Maduro y la dictadura. ¿Qué hemos logrado en estos 138 días de rebelión popular? Lo que era impensable en abril, que más de 50 países dijeran, voltearan a ver lo que estaba sucediendo en Venezuela. Eso era casi imposible. Desconocemos la constituyente y cualquier decisión emanada de ella. Lo dice la Declaración de Lima. Desconocemos cualquier decisión que salga de esa fraudulenta constituyente. Desconocen el Consejo Nacional Electoral por fraudulento, además porque es marmática, así lo confesó. Así es. Desconocen las decisiones del propio régimen que no sean avaladas por la Asamblea Nacional en materia de crédito público, la Asamblea Nacional Legítima. Esto es algo inédito. Entonces, hoy cuando el mundo entero desconoce el régimen, ¿nosotros qué vamos a hacer? ahí está la respuesta. Sí. Nosotros tenemos Seguir que en mantener resistencia, una sola pero no política avanzada. y esto, el mandato del 16 de julio. Así Aquí es. están las tres Esos preguntas. son los puntos que yo siempre Y el 16 de julio, señores, hoy se cumple un mes. Hoy Así estamos a un mes del 16 de julio. que Y no aquí hicimos lo hubo que un debimos mandato. haber hecho, esas tres preguntas, y hacer que se pusieran a valer, y eso era solamente la salida. Por eso nosotros desde 20 hemos dicho a los otros partidos con humildad, es decir, en términos de revisar una decisión que creemos que es un error, procedan ya a la Asamblea Nacional a nombrar los 5 rectores del CNE y Claro. que este CNE legítimo entonces sea el que convoque a todas las elecciones. ¿Por qué no se hizo, Y María cuando, Corina? cuando nos dicen que vamos a caer en la torpeza de poner a 5 personas presas, bueno, pero ¿Y por qué tienen que ir presas? Bueno, y además no las vamos a poder saber, no las y vamos yo a me poder pre- proteger. Pero fíjate, yo me así. pregunto también, María Corina, y es que estos gobernadores que estamos, o que supuestamente otros están buscando que Que ya sean electos, están. no van a ir presos. Como ¿Usted los cree que no? alcaldes. Y que los- están si huyendo. no, pregúntele a Ramón Muchacho o a Smolaki Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, que están Que sí presos está o preso. huyendo precisamente porque este gobierno no respeta las Porque reglas es una democráticas. dictadura pura y dura. Y porque nosotros tenemos que entender que finalmente el mundo entendió lo que durante 18 años estuvimos clamando. Necesitamos toda la firmeza internacional para que Maduro salga. Mira, lo que estamos viviendo hoy es igualito al diálogo de Zapatero del año pasado, cuando estábamos en la calle con presión internacional, cuando trancaron el referendo revocatorio, ¿se acuerda? ¿Qué ocurrió? De la noche a la mañana nos madrugaron con un supuesto diálogo. Cuando lo teníamos listo, el gobierno boqueando listo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Para la protesta, ya. Ganar tiempo. desactivar la presión internacional. Oxígeno. Para eso. Oxígeno y tiempo. tiempo es lo único que Más nada. quería. ¿Y qué nos dieron en ese entonces, Héctor? Nos dijeron, o dialogamos o nos matamos. Eso fue lo que nos dijeron que eran las dos opciones. ¿Y qué pasó un año después? Dialogaron y nos Y mataron. nos matamos Y nos igualito. Y nos mataron. Porque son más de 132. 30.000, no, más de 30.000 Asesinados, muertos en un año. exactamente, Más de pero 30.000 digo, asesinados en un año y además en de los esta lucha, 136 de desde esta los de lucha. abril. Entonces, señores, cuando nos dicen ahora o elecciones o nos matamos, mentira. Atrás está el señor Zapatero otra vez. Y atrás están unos intereses que tienen mucha plata en Venezuela. Es gente que está recibiendo dólares a 10 cuando todos ustedes, todos negocio nosotros, del año. ¿a qué vivimos? El país se muere de hambre, 15.000. Una gente que está recibiendo concesiones petroleras, concesiones del arco minero, tenedores de bonos y que no quieren que esto cambie porque están No muy les bien interesa haciendo que mucha esto plata. cambie. Y no les importa que se nos mueran los bebés recién nacidos en los hospitales o que los carricitos crezcan con desnutrición o Tuviste sin que pedir vacunas, sin permiso para educación. entrar de la cola de pan gigantesca que está allí, No, esto frente al edificio. O sea, es una cosa eso es humillante. parte, exactamente, de La lo que estamos viviendo humillación los a lo que este venezolanos. régimen, y esto es una operación cubana. Tenemos que Entonces, lo que yo quiero conformarnos con decir, esto es una operación cubana, diseñada en La Habana, y ¿qué es lo que quieren? Dividir al país y decirle, miren, la oposición está dividida. Fracturarlo. Decirle, no, miren, ¿cómo que dictadura si hay elecciones?
Eso es lo que le quieren decir Claro, al mundo. y eso es lo que el mundo va a entender. Y además decirle subordinados a la constituyente, porque es lo que tú dices, Héctor. Estamos ya subordinados a la constituyente. Este CNE se subordinó a la constituyente. Entonces la constituyente dice si hay elecciones, quiénes votan, quiénes no votan, quiénes son los candidatos, quiénes no, quiénes ganan, quiénes pierden, quiénes mandan, quiénes no mandan. Seguimos favor. jugándole el juego. Fíjate, María Corina, pero la constituyente está hablando de una comisión de la verdad. Y en esa comisión de la verdad se dice que va a haber representantes de la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional nombra a 3 representantes de esta comisión de la verdad, ya hay un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero creer que eso no va a pasar, Héctor. Yo también espero que no pase, pero ya han pasado cosas y la hemos pasado, porque Sí. ya el hecho de ir a unas elecciones que son llamadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ya es un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso es que las calles están como están, Rina, porque la gente no se cansó. Eso no es verdad. A mí me han escrito de todos los medios internacionales. No, la gente está es esperando. que los venezolanos se cansaron. ¿Qué? Pues Que será les que no, digan qué hacer. que no han Para escuchado salir. la gente. La gente está más desesperada que nunca, Así es. más indignada que nunca. Que hay miedo. Bueno, desde luego han sembrado el terror, pero aquí nadie ha sucumbido al miedo. Mira, yo vengo de una reunión ahorita ya en 20, justo viniendo para acá, con familiares de las víctimas, padres de muchachos de Neomar, de Juan Pablo, de la familia del magistrado Serpa. Estábamos todos allí organizando y escuchándolos. Ellos Tienen que una han fuerza sufrido, la familia de Antonio Ledesma, estaba también Lilian, en carne propia este horror, y están de pie y firmes, y lo único que nos piden, nos demandan, nos exigen, es que este sacrificio no haya sido en vano. Y por eso yo les digo hoy, nuestra única ruta tiene que mantenerse, la ruta Un por la solo cual mensaje. salimos hace 138 días y que está aquí, en este mandato que dimos el En 16 de ese julio, plebiscito exitoso. y que hoy, efectivamente, en un hecho heroico, un acto heroico, Inédito. dimos un mandato al país. Y esa es la ruta. Ahora, la gente no va a salir a la calle si siente, oye, yo arriesgo mi vida, si después se nos van a desviar por otra ruta. Ajá, Y dejar, a Eso es Maduro, y importantísimo. dejar a Maduro año y medio más. No permitir nunca más que se Fíjate, cambie una decía ruta. Henry Ramos esta mañana en un programa que él no cree en los explosivistas. Me imagino que es los que van en contra de lo que él está pensando, ¿no? Que hablan de que la gente no va a salir y que va a haber, por ejemplo, una gran abstención en las elecciones a las cuales muchos de las MUD están asistiendo. ¿Tú crees que eso va a pasar? Es decir, que la gente al final el venezolano se va a olvidar de la crisis que tenemos, o con el discurso de no perder los espacios, o que se va a confundir y va a salir entonces a votar en masa para evitar que las gobernaciones sean ganadas por los partidarios del régimen, aun cuando saben que después, si la ganamos nosotros, nos las van a quitar de alguna otra forma? Mira, cada venezolano tomará su decisión, Héctor, pero faltan 2 meses. Yo quiero que pensemos lo que significa 2 meses en esta situación Pasa de muy hambre rápido. y dolor. No, y de hambre y dolor que está viviendo el país. O sea, aquí la situación se está poniendo más horrible hora tras hora. O sea, mira lo que está ocurriendo a nivel de las finanzas del país. O sea, quebraron PDVSA, quebraron, no me hablen de sanciones gringas. Ellos quebraron PDVSA, tienen al país en la ruina porque se robaron todo. Y esa plata que tienen allá afuera es de los venezolanos y la vamos a regresar. Por eso es que las sanciones sí sirven. Entonces, lo que yo te quiero decir, Héctor, Y las es que sanciones 2 van a meses. permanecer, porque si los países empiezan a decir, bueno, si los propios venezolanos aceptan la Asamblea Nacional Constituyente, entonces que los créditos que nos pida Y la van a Asamblea elecciones. Nacional de Constituyentes son Claro, válidos. y eso fue lo que pasó el año pasado, desgraciadamente, cuando se paró la presión internacional. Yo sí creo que estamos en otra situación, Ajá. porque la conformación de un narcoestado con vínculo con todas estas redes y mafias criminales ya ha quedado develada frente al mundo entero. Y el mundo ha entendido que no solamente es un tema de que nos están matando 80 venezolanos cada día que Así pasa. que puede decir, no importa que los venezolanos sigan aceptando ese régimen, nosotros no. Que se frieguen ellos. Que se frieguen Pero ellos. la realidad es que es una amenaza real para la Para el mundo, estabilidad para el de- hemisferio. y del hemisferio. O sea, Ujú. tú sabes lo que significa tener en el poder, en la dirección, en el control de un país como Venezuela, redes criminales. Aquí tú y yo sabemos, y todo el mundo sabe que la guerrilla está hasta en el corazón de Guárico. Aquí sabemos que hay zonas extensísimas de nuestro territorio donde la Fuerza Armada no puede garantizar Los ni siquiera paramilitares pakistaníes, la soberanía. cubanos. Están entregando hasta el Esequibo, ¿vale? Es así. Entonces, por Dios. O sea, Explotando el Salto Ángel.
Hoy estamos Terrible. en una situación de verdadera amenaza e inestabilidad para la región. Entonces yo sí confío en que esta posición firme de la comunidad internacional se va a mantener, y yo también confío que la posición firme del pueblo venezolano y de la sociedad civil, que estamos unidos, pues le haremos entender a aquellas personas que se confunden o que se desvían de la ruta que esa no es la vía, y que dimos un mandato que tienen que cumplir. Me gustaría citar palabras, por ejemplo, de Mike Pence, donde dice: Venezuela como Estado fallido pone en peligro la seguridad y prosperidad de todo el hemisferio. Y Mauricio Macri dice: hay unanimidad de todo el continente y de Estados Unidos para restablecer la democracia en Venezuela. Eso no había pasado y está pasando. Bueno, vamos a responder esos comentarios de Macri y de Pence después que volvamos de estos breves cortes comerciales de la estación. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Pantibras, la tienda de la mujer elegante siempre con su promoción. Chores, franelas y blusas y también el pantalón. No olvides que en Pantibras se compra mucho mejor. Irene les recomienda aprovechar la ocasión. Avenida Principal de la Urbina, Edificio El Samán. En Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde. Lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré fuera de lugar. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio Sintonía 1420 AM. Fuera de lugar, yeah. Sintonía 1420 AM. Está disfrutando de Baruta minuto a minuto. Baruta contigo. Una ventana abierta para que formules tus denuncias. Continuamos con Baruta minuto a minuto. Hoy nuestra invitada María Corina Machado. Dejamos dos opiniones acerca de lo que opina pues Estados Unidos, representante Pence, y el presidente de Argentina, Macri, sobre que Venezuela en este momento representa un peligro para el hemisferio. Bueno, lo dijo también en Colombia. Va a estar también en Panamá. Alemania también. No, bueno, me refiero a la gira de Claro. de Pence, ¿no?
Y efectivamente, como tú dices, Alemania se manifestó con una firmeza que no habíamos tenido precedente. O sea, yo creo que el mundo, Rina, está clarísimo de lo que está pasando en nuestro país. Esto es una banda de criminales que se han robado todo, la plata, la comida, las medicinas, todo, y que están dispuestos a todos con tal de seguir protegiéndose de sus crímenes, pero el mundo ya los descubrió y desde luego que esta es una lucha esencialmente venezolana, pero nosotros necesitamos el respaldo internacional. Yo te lo decía, aquí sí hay una invasión, aquí hay una invasión cubana, o sea, los cubanos se han metido totalmente, o sea, en nuestros sistemas de identificación, en notarías, en registros, en los ejércitos, y hasta en la Fuerza Armada. Mira, cuando yo fui diputada, yo llevé nombre y apellido a la Comisión de Defensa de entonces, los nombres de los generales cubanos que estaban operando en el llamado GRUS en ese entonces, que llamaban Grupo de Coordinación y Enlace, dándole órdenes a nuestros militares, o sea, nada más humillante. Absolutamente. Entonces, el mundo ha entendido y nosotros también, y sabemos cuál es la ruta, y lo que no debemos es salir de ese norte y hablar con la verdad, Héctor. Yo sé que hay gente que a veces se confunde y yo sé que el régimen quiere presentarle al mundo la idea de que estamos divididos. No vale, aquí no está nadie dividido. ¿Qué crees tú que haga entender a los que se confunden? Es decir, ¿qué va a hacer entender y que ellos recapaciten que no es la vía? La gente recordándoles. Y yo a veces confío hasta en la torpeza del gobierno, como aquella resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que son tan torpes. Bueno, no, y lo que tú decías de esta semana, o sea, ¿sabes lo que es citar a las rectoras y decir públicamente se está subordinando el Consejo Nacional Electoral fraudulento, reconocido por Smartmatic, pero además subordinado a la Constituyente? O sea, nada más humillante, y el mundo dice, ya va, pero ustedes no eran los que estaban diciendo que se va a desconocer todas y cada una de las decisiones de la Constituyente, que es fraudulenta, que fue contra la Constitución. Entonces yo creo que es la gente, y ahí tenemos que hablar alto y hablar duro y con respeto, por supuesto, y yo nunca he atacado ni descalificado a nadie de estos compañeros, pero yo creo que se están cometiendo un grave error, que estamos a tiempo de corregir. Por cierto, se entendió, y yo quiero que lo aprovechara este espacio para que lo aclaremos, es decir, ¿tú estás dentro o fuera de la MUD? Nosotros hemos dicho claramente que si la MUD se apartó de la unidad, nosotros seguimos con la unidad. Quien no está con la unidad es la MUD. Y mientras la MUD siga con una política distinta a la unidad, obviamente no estamos con la MUD. Pero fue porque la MUD del mandato del 16J cuando no desconoce, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, o hasta ahorita no ha abiertamente reconocido ni desconocido a la Asamblea Nacional Constituyente, pero esperemos que no la reconozca, ¿no? Como tal. Tú lo dijiste antes, si estas elecciones falsas, porque ni siquiera elecciones lo deberíamos llamar, las está dirigiendo, decidiendo la Constituyente, entonces. Fíjate, en la tercera prueba o la tercera pregunta decía de ir a elecciones, y ahí de alguna manera algunos dirigentes han manipulado eso de ir a elecciones, porque estamos yendo a elecciones, pero también decía claramente que eran elecciones libres y transparentes. ¿Podemos llamar estas elecciones libres y transparentes? Es que no lo podemos llamar ni siquiera elecciones, Héctor. No son elecciones. En las elecciones se elige. Aquí ellos deciden quiénes son los candidatos, quiénes son los electores, cuándo es la fecha, cuáles son las condiciones, quiénes van, quiénes no van, quiénes ganan, quiénes no ganan. Y como tú bien decías antes, ¿de qué sirve ganar? Porque eso es migajas electorales efímeras y ficticias, mi amigo, y el país lo sabe. Entonces, el punto es, hay algunos que nos tratan de decir, miren, no tenemos fuerza. Hay que aceptar lo que el régimen esté dispuesto a dar, lo que Zapatero esté dispuesto a dar. Cohabitar con el régimen. Bueno. No habrá en aquí... Ese es un término muy duro. Yo no... Pero no habrá un acuerdo, no habrá una transición, cohabitación, transición, pero desde el punto de vista que no es transición, sino que cohabitación. No lo sé, pero lo que nosotros sí hemos dicho muchas veces es que no vamos a permitir que la transición se convierta en transacción. Ajá. Y cuando tú dices... tú te quedas tranquilo, me aceptas las elecciones de gobernadores, después vienen las de alcalde y Maduro se queda hasta el 2019, tú me disculpas, pero tú le estás, en mi opinión, dando la espalda a este mandato del 16 de julio y a todos los millones de venezolanos que tenemos 138 días en la calle. Estás entregando la lucha. Estás diciendo no es lo mismo fuerza. Un armisticio que una capitulación, por ejemplo, en la guerra de la independencia, y no es lo mismo una transición o una transacción. Porque tú estás implícitamente diciendo no tengo fuerza para sacarlo, y eso es mentira. Eso es lo que el régimen quiere que creamos, que no tenemos fuerza. Claro que tenemos fuerza.
Si logramos obligar al mundo a ponerse de nuestro lado. Si hemos logrado que el chavismo se divide, se fracture. Cuando el chavismo crítico se ha salido y se ha distanciado. Y cuando se están así produciendo también, voy a decirlo, divisiones dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. Pero fíjate, María Corina, ayer me decía en una reunión con las bases del partido y me hacían una pregunta, pero entonces, ¿cuál es el camino si no es las elecciones y no hay la gente suficiente, decía ese compañero, ese aliado, suficiente en las calles? O con las calles, ya vimos que no se sale con tanta gente en las calles, todavía el gobierno sigue renuente a renunciar o a cambiar. ¿Cuál es la vía? Mira, ¿Cuál es la salida? Es un punto bien importante, porque en primer lugar... No hay los militares tampoco. Ya voy, vamos por partes. En primer lugar, con la calle y la presión ciudadana fue que logramos, uno, que se fracturara el chavismo, que la fiscal general y otros reaccionaran y se distanciaran. Dos, con la calle logramos que la comunidad internacional se cohesionara y se pusiera de nuestro lado. 3. Que se encontraran puntos de encuentro. Con la calle logramos que el régimen avanzara y se desnudara con esta constituyente que yo insisto es la fractura definitiva y el hundimiento de la dictadura. Esto no nos engañemos ninguno. Ellos aquí hoy han demostrado que son una dictadura mafiosa y eso lo hemos logrado a punta de presión en la calle. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una política que ha funcionado y elevar precisamente seguir en este momento. Presión. Claro. ¿Cuál es la ruta? La ruta es muy clara. La ruta de la libertad, la ruta del coraje y la ruta del 16 de julio. Por electoral siendo este fraudulento. Que la Asamblea Nacional no inmediato designen signos y los ponemos a funcionar en un lugar donde van a estar protegidos. Pues se fuera a Venezuela. Los 5 rectores. Y allí empiezan a actuar y convocar elecciones nuestras. Ajá, explícanos eso del gobierno de unidad nacional. Porque es la ruta de la deslegitimación total. Y por eso esas rutas sí son excluyentes, Héctor. Tú no puedes decir, voy a desconocer totalmente el régimen y se tienen que ir y acto seguido acudir a sus elecciones. Por supuesto. Eso es y eso explica el por qué no podemos caminar y como dice, que tratan de explicarlo caminando y masticando chicle. No, es que son 2 rutas excluyentes. Son excluyentes. Entonces, fíjate, este tercer mandato al cual tú haces referencia, hoy que se cumple un mes, dice, además de la designación de los poderes públicos, avanzar hacia un proceso de unidad nacional, un proceso de un gobierno de transición, que hemos dicho que la Asamblea Nacional proceda desde ya y que nombre los 40 o los 50 embajadores en los países que han desconocido la constituyente y que eso sirvan de enlace a la sociedad, a la Venezuela democrática. Eso es un paso en esa dirección. Claro que sí. Mira, a mí me gusta leerles, y voy a aprovechar este momento para leer unas palabras de Rómulo Betancourt, porque se ha tratado de utilizar y hacer semejanza a lo que pasó, por ejemplo, en la dictadura de Pérez Jiménez, y yo más bien utilizo parte de lo que sucedió en esa dictadura como aprendizaje para nosotros. Uno fue, por ejemplo, que Jovito decidió ir a las elecciones y Rómulo Betancourt dijo que no. Y al final Jovito participó en unas elecciones que le robaron, por supuesto, porque ganó Jovito, pero la robó Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez es una dictadura igual que esta que no respetaba los valores democráticos. Y Rómulo dijo unas palabras en el año 57 que quiero leer, en un discurso que pronunció, y dijo: la verdad es que nosotros no podemos pensar en estos momentos precisos en organizar una acción violenta que venga de los cuarteles a la calle, porque la inmensa mayoría de los oficiales afectos a las ideas democráticas han sido dados de baja o no tienen mando de tropas o están encarcelados o en el destierro o traicionados por el tirano. Si no es posible organizar una acción de ese tipo, no nos queda como posible sino la acción popular de masas constante, valiente y perseverante. Esa acción debe ser conducida hacia una encrucijada en la que ya no sea tolerable por el país la existencia de un régimen de usurpación y la cólera popular se exprese en forma tan avasallante que no puedan detener las bayonetas. Es bello, y yo lo leo con mucha frecuencia. Porque además, es el camino que estamos diciendo nosotros, además, que estás pronunciando tú. No solamente es el camino, eso fue lo que llevó a Venezuela a la libertad. Recordemos lo que fue el año 57, donde la iglesia, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, los gremios, el sector productivo, y después los ciudadanos militares que entendieron que había llegado la hora de la transición a la democracia y que el pueblo no cejaría las calles. Que es la pregunta número 2 del 16 de julio. Exactamente. Ahora, ¿qué mensaje se le envía a las Fuerzas Armadas? Si hay duda, si cohabitamos, si hay duda en la dirección política. Entonces, por eso es tan importante mantener una posición de firmeza con los principios, con la verdad,
con el compromiso y la palabra dada a los ciudadanos, pero también desde una perspectiva pragmática y política, porque eso es lo único que funciona. En el 58, eso fue lo que sacó al anterior dictador en una situación donde ni remotamente Venezuela estaba en una situación humanitaria, social, económica, ni de entrega de la soberanía como estamos hoy. Mira, tenemos muchísima participación de la gente. Vamos entonces a leer algunas de las preguntas. Sí, tenemos varias. Aquí dice Salas que no tenemos el apoyo de la Fuerza Armada. Vamos a leer varios y después comentamos. Ajá, Manolo y señora dice, buenos días concejales, es usted uno de los pocos que aún, en los que aún creemos, gracias por eso. ¿Qué pasará en el país? ¿Por qué la MUD hizo eso tan feo? ¿Por qué ninguno tiene el guáramo de explicar a los millones de personas que salíamos a marchar esta volteada que le dieron al pueblo, a los padres de esos muchachos que murieron? Esto es de la Trinidad, Manolo y señora. Salas, María Corina, en 2 platos, ¿qué piensas tú directamente que se debe hacer para avanzar? Sabemos que las cosas no son fáciles. Hay pueblo, pero no Fuerza Armada. Entonces, ¿qué hacer? Ya van 2 preguntas. Y nos dice Salvador, yo soy venezolano nacionalista, pero realista. No sé qué quiso decir Salvador con esto. Nairoa nos dice, hola Héctor, estoy sumamente preocupada por el problema que presentan las calles, avenidas, autopistas. No parecemos un país petrolero. Bueno, Mildred, ¿usted qué opina de la deforestación que están haciendo en los chinos? Recibimos ayuda de China, pero por nada gratis. Fue por nuestros recursos naturales, ¿ok? Pero ¿y dónde se invirtió ese dinero? Y después, ¿quién nos repara el daño de esta selva? Pero me dicen que la señora Valentina, supongo yo, que Valentina Quintero dice que es mentira. ¿Qué dice usted, señora Machado? Valentina dijo que ese letrero en particular de una foto que estaba circulando no era cierta, pero el ecocidio en el arco minero lo conocemos todos y además Valentina y muchos ecólogos nuestros, ecologistas, lo han denunciado innumerables veces. Y bueno, efectivamente, el daño que se le está haciendo a este país en todos los planos y en ese es uno de los más dolorosos. Con relación al planteamiento de qué hacer, esta es la ruta. Tenemos que hacer una gran coalición ética, ¿sabes, Héctor? Una gran coalición ética, Rina, de los venezolanos de todos los sectores, pero que entendemos que esta mafia y este horror tiene que salir del poder. ¿Que es peligroso, que es duro? Sí. Yo lo que le ofrezco a los venezolanos es trabajo, esfuerzo y libertad, porque eso es lo que vamos a conquistar. Esta dictadura tiene que salir y tiene que salir de una vez por todas. Y tenemos la fuerza para lograrlo. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que articular a toda la sociedad civil en eso que, de cara a lo que hicimos al 16 de julio, en el movimiento libertador, Héctor, y ahí estamos, y estamos de pie, y están los maestros, y están los gremios productivos, y están los estudiantes que nunca se han rendido. Como te decía, yo estaba ahorita. Esos héroes de franela. Claro, yo estaba ahorita, mira, como te decía, con los padres de los muchachos asesinados, presos políticos, y lo que te dicen es, estamos dispuestos a mantener, y nosotros somos esa luz está alumbrando. Vamos, eso sí, a actuar con inteligencia y dándole confianza y garantía a los venezolanos de que no se va a desviar su esfuerzo y que la gente no va a salir a la calle corriendo el riesgo que te maten si después nos van a dejar guindando. Eso es lo que pasa. Mira, fíjate, nos dice Jorge, mi pana, me temo que romperemos el récord de abstención, nos dejaron sin fe, sin esperanza. Adriana Acevedo nos dice, me llamo Adriana Acevedo y veo que se está perdiendo tiempo criticando. Hay que salir a pelear para las elecciones de alcaldes y gobernadores para no perder más de lo que hemos perdido. La opinión de Adriana. Palomino nos dice un saludo, amigo Héctor. Floria nos dice, escuchando como siempre desde Valle Arriba. Carlos Duarte, un discurso coherente si María Corina Machado cambia su discurso antes de cada elección, nos dice Carlos Duarte. Jorge, María Corina, quiero preguntarte por qué no estás de acuerdo con lo de la elección de alcaldes y gobernadores. Ya lo hemos respondido, pero vamos, acá se me acaba de subir. Aquí estamos de acuerdo, pero ¿quién va a liderar? ¿Quién logrará mover las masas? ¿Debemos votar sí o no? Porque legitimar a un CNI cuestionado a todas luces, que no nos dará la razón, o lo peor, reconocerá y luego meterá presos a la oposición. Eso es parte de todas las personas que nos están escribiendo. Y yo lo entiendo, Rina. Tenemos como 20 preguntas más, pero yo entiendo algunas. Y hay que entender, la gente se siente muy adolorida, es muy profunda la angustia, y gente con muy buenas razones que me llama y dice, pero explícame por qué, por el tema de los espacios, etcétera. Y un poco para repetir este punto, hay 2 rutas. Hay una ruta que legitima el régimen y que le da tiempo y le da espacio, que es lo que quiere. Y ahí está Zapatero atrás, no lo dudes, lo igualito como hicieron el año pasado. Y hay otra ruta, que es la ruta de la deslegitimación total, de decirte, no te reconozco, eres un dictador, destruiste la Constitución, acabaste con la Asamblea Nacional, que es único poder legítimo, no reconozco
ese Consejo Nacional Electoral fraudulento, que el mundo entero sabe que ha cometido el fraude más grande de la historia, y por lo tanto avanzamos con fuerza en una dirección para llevar a Maduro a ese punto de energía en el cual va a entender, va a tener que aceptar que su única opción es una negociación para establecer los términos y las garantías de su salida. Es así. Y eso es lo que el mundo está diciendo. Señor Maduro, mira, aquí está. Usted se tiene que ir. No lo vamos a permitir que se quede. El país entero se le volteó, quedó aislado internacionalmente. Usted se tiene que ir. Aquí está, vamos a darle las garantías y se va para afuera. Eso es lo único que los venezolanos estamos dispuestos a negociar hoy. Nos dice Marlo, ya no creemos en nada. Se me movió. Sigue. Estoy tan confundido, nos dice Carlos Andrés, y cansado de ver que seguimos en el mismo lugar, pero con las mismas complicaciones, pero reconozco que se es intensificada. Ajá, estamos de acuerdo, pero ¿quién va a liderar? ¿Quién logrará mover las masas? ¿Debemos votar sí o no? ¿Por qué legitimar un CNE? Mauro nos dice, ¿y para dónde va? Se fue Borges, Guevara y Ayub, que decían que estarían en la puerta de la Asamblea Nacional defendiendo su mandato. Corrieron. ¿Cómo creen en ellos si a la primera se desaparecen y nos dejan guindando? Juancho nos dice, 2 meses más de anarquía, de ver la desnutrición evidente del país, de no conseguir medicinas, que hay una, no sé, comprar harina en 18,000 bolívares el kilo, un antibiótico cuesta, o como los que usan son 140,000 bolos la cajita, a no tener esperanza de que este nefasto gobierno deje de abusar, maltratar y matarnos de hambre. Lo que Juancho tiene toda la razón, y ese es el punto central aquí. El punto central es que esta crisis humanitaria se puede convertir muy pronto en una hambruna. Y entonces tú le vas a decir como dirigencia del país, miren, aquí no podemos hacer nada, y el país está condenado a 1 año más, 1 año y medio más de hambre o más. Porque si Maduro se queda hasta el 2019, no creen que es que él va a querer salir ese día. Es una dictadura, venezolanos, aterricemos. Entonces, ¿tú crees que yo puedo mirarle a la cara a una mamá y decirle, mira, yo no tengo más nada que hacer? Porque bueno, mira, nos engatusaron, nos confundieron y ahora nos vamos por otra ruta y tú tienes que asumir que tu hijo va a seguir pasando hambre 1 año y medio o muriéndose los ancianos porque no hay medicina o la gente escapándose por la frontera. No, no y 1000 veces no. Venezolanos, escúchenme, por favor. Tenemos la fuerza. No permitan que nada ni nadie les diga o les haga creer que no tenemos la fuerza. Sí la tenemos. Hemos enfrentado la peor dictadura, el peor régimen durante 18 años solos. Y hoy el mundo nos acompaña. Logramos que el chavismo se partiera. Logramos que los militares empezaran a entender, porque dentro de los cuarteles se están muriendo de hambre también. Y no están de acuerdo con esta represión. Y no están de acuerdo con esos generalotes que están llenos de privilegios, mientras los oficiales y los soldados están muriendo de hambre. Y a ellos hay que hablarles y hablarles con firmeza. Su deber es estar del lado de los venezolanos. Esto se acabó. Ahora tenemos que aplicar la fuerza ciudadana, la fuerza de la rebeldía. Un país en rebelión cívica, además avalado por la Asamblea Nacional. 333 y 350. José Eduardo, ¿dejó usted la MU? ¿Sí o no? Agarre usted ese toro por los cachos, busque más apoyo, haga que los venezolanos puedan creer en usted como la conductora hacia la libertad, que no será usted otra Tintori. ¿Cómo se llama él? Él se llama José Eduardo. Después nos dice Emily, que creo que malinterpretó esto de José Eduardo, porque nos dice, no nombren más a Ramos Ayú y por favor no estén cuestionando a la señora Tintori. Es muy mal agradecido que usarla, hay que estar en su lugar. No fueron 4 días de lucha, de dar la cara, la entrevista teniendo a sus hijos pequeños y a su esposo preso. No seamos viles ni cretinos para señalar. Totalmente. Yo estoy ahorita, esta mañana estaba con Lilian trabajando con las víctimas de la persecución. Y mira, si hay alguien a quien yo le tengo respeto y afecto y admiración es a los familiares de los presos y perseguidos, a Mitzi, a Oriet, a Lilian, a sus hijos, a Antonieta, a Patricia Ceballos. Es decir, mira, lo que estamos viviendo en Venezuela, bueno, la familia de David Molansky, mi amigo, mi hermano de lucha, o sea, ser preso político en una cárcel de este régimen es una cosa, una tortura. Lo que le han hecho a Antonio y Leopoldo, lo sacan, los meten, lo sacan, eso es una tortura brutal, y ahí están firmes. Entonces, miren, yo lo que creo es que, como decía Luis Eduardo, hay que mirar hacia adelante. Quien se salió de la unidad son esos partidos que se inscribieron en un proceso que no son elecciones y que, a mi modo de ver, le está haciendo un daño muy grande a nuestra estrategia. Pero que tienen las puertas abiertas también, María Corina, porque ellos pueden rectificar. Pero eso es lo que les pedimos, eso es lo que le pedimos, por favor, revisen esa decisión, escuchen a la gente. Y mientras eso ocurre,
Yo me voy a concentrar más en esas elecciones, Héctor, porque eso no es nuestro problema, esa es la política de ellos. Vamos a concentrarnos en lo nuestro, y lo nuestro es avanzar, lo nuestro es presionar con toda nuestra fuerza lo que le queda a este régimen, que en este momento solo es el miedo y la violencia, y no vamos a ceder ante ello. Entonces nos estamos organizando distintos sectores de la sociedad, como tú lo estabas demandando y exigiendo, alrededor del mandato del 16 de julio, y pa'lante, y estaremos en protesta, estaremos recorriendo el país, estaremos en la calle. Y créanme, esto va a ser cuestión, de poco tiempo, porque el país no da más. Así que a confiar en nosotros, a confiar en nuestra fuerza, a escuchar estas palabras que tú leías de los padres fundadores de la democracia, Betancourt, y esa generación que dio su vida por una Venezuela democrática. Ese es el legado que tenemos y ese es el que vamos a defender. ¿Cuál es el próximo paso que propone María Corina? Bueno, nosotros propusimos unos pasos por parte de la Asamblea, pero eso depende que la Asamblea lo haga, que es la designación de los 5 rectores del CNE, que ellos convoquen sus elecciones. ¿Elecciones de verdad? Unas elecciones de alcaldes, de gobernadores, de juntas parroquiales, Héctor, que se las rasparon, se las volaron, de consejos comunales. Se las volaron con una ley que por encima, que pasó por encima de la Constitución, porque la Constitución plantea la junta parroquial. Exactamente, bueno, pues retomemos eso. Y esa es la ruta de la desobediencia cívica y de la deslegitimación de la dictadura, hagámoslo. Bueno, ahora si eso no avanza por esa vía, porque la Asamblea no quiere hacerlo, la Asamblea Nacional Legítima, pues la nuestra es la movilización de la gente, la presión, y ahora con todo el respaldo internacional. Y avanzaremos y vamos a llegar a ese punto, créame, donde Maduro no va a tener otra opción por su propio bien que aceptar esa negociación y largarse. Como decía Rómulo, donde la cólera popular se exprese en forma tan avasallante que no puedan detener las bayonetas. Bueno, con eso cerramos. Nada ni nadie. Confianza, Venezuela. Yo confío en los venezolanos, confío en ustedes. Muchísimas gracias, y confío en cada uno de nosotros, que sabemos que lo que está en juego es una lucha existencial, ética, de valores, y por eso la vamos a ganar, todo por Venezuela. Y el futuro de nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias a María Corina. Nosotros, como siempre, el próximo miércoles, si Dios quiere, estaremos nuevamente en vivo. Estuvimos bajo la presidencia de la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general de este espacio Toti López, en la asistencia de producción Charo Pérez, en el sonido el Mago Martínez y por supuesto el concejal Héctor Urgella y esta servidora Rina Hernández. Como siempre, Venezuela, muchísima fe y esperanza. Hasta luego.